Deporte Ilustrado, un podcast de literatura contemporánea. Bueno, estamos en otro episodio de Deporte Ilustrado. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy nos acompaña el escritor y crítico catalán Jordi Carrión. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te trata Buenos Aires? Bien. Estaba anunciada lluvia toda la semana y tormenta eléctrica. De momento incluso ha habido una hora de sol, de modo que ninguna queja. Te encontrabas presentando tu nuevo libro, Barcelona, el libro de los pasajes. Sí, vine por la Feria del Libro a presentar Barcelona, el libro de los pasajes, y también a hacerlo en Montevideo, en el Centro de Cultura Española. Vos justamente viviste en un pasaje en La Boca, ¿no? Sí, cuando estaba acabando de escribir el libro, un día, en broma, le dije a mi madre, qué lástima que nuestra casa, nuestro piso, no está en un pasaje, porque está en una calle sin salida, termina en escaleras, la calle Mosén Molé de Mataró, y la broma era esa, ¿no? Qué lástima que esto no sea un pasaje. Y mi madre me dice, no, si tú naciste en un pasaje. Digo, ¿cómo? Me da perfecto, ¿no? Pero no me lo creo, me estás mintiendo. No, en un pasaje industrial de Tarragona, donde estuve hace unos meses en plan regreso imposible a la semilla. Revival. Y fue, sí, totalmente revival. Y fue así que me acordé, en efecto, que en La Boca, cuando yo vivía en Buenos Aires, vivía en el pasaje Soletzi, que aquí le llamáis Cortada, sí, que claro. No es exactamente un pasaje, pero es una callecita pequeña, ¿no? Que une dos calles principales. Está el conventillo de Nora y Martín, donde yo vivía, donde les alquilaba la parte de arriba, está a 200 metros de la cancha. Claro, sí. Nunca fui a un partido. En aquella época no me gustaba el fútbol. Fue después con Guardiola que descubrí el fútbol y el placer cuando la selección española empezó a ganar. Ya se me pasó, ya no me gusta tampoco el fútbol ahora, pero unos años sí que me gustó. Y sí que fui a la cancha en cambio de día. Y me pareció muy interesante el estadio y el proyecto deportivo de Boca. De por sí también el barrio es bastante extraño, digamos, y está lleno de esas calles que, claro, acá les diríamos cortadas, sí, por cómo se corta ese pasaje, pero en general esas calles son como medio, un poco lo que vos retomás en el libro, ese concepto de que el pasaje pareciera como romper con el relato, o sea, a pesar de pertenecer a él, rompe con el relato de la ciudad, sobre todo en Barcelona, con el Eixample, digamos, con ese damero pensado desde antes. Me parece que forma como ambientes y ecosistemas completamente distintos. Totalmente de acuerdo, y justamente por haber escrito el libro sobre Barcelona, que en verdad tiene una voluntad de que ayude o invite a cualquier persona a pensar su ciudad. De hecho, aquí en Clásica y Moderna presentó mi libro anterior, Librerías, Ricardo Piglia, sí. Y Ricardo Piglia dijo que era un libro que, aunque tu librería favorita o tu librería de la infancia no aparezca, tú proyectas ese recuerdo en la lectura, ¿no? Con los pasajes pasa igual. Yo creo que cualquier porteño puede leer su ciudad a partir de los pasajes después de leer mi libro, y a mí mismo me está pasando. Estos días, caminando por Buenos Aires, me he dado cuenta justamente de lo que dices, ¿no? El relato principal de la ciudad tiene mucho que ver con las avenidas y, por ejemplo, con Florida, sí. Y tanto Corrientes como Florida están llenas de pasajes, de galerías comerciales. Claro, sí. Yo no había visto esas galerías, yo vivía aquí y no las había visto, y estos días solo hago que fijarme en eso, porque el libro me ha convertido en un obsesivo cazador de pasajes. Y con respecto a que estamos en Clásica y Moderna, vos justo en librerías hablás mucho de Clásica y Moderna, de caso una parte. Hay una cita que me parece muy interesante del libro, o sea, que yo remarqué, cuando vos decís como que cuando el lector al robar o comprar libros o que los regalen los posee, ¿no? Y que es como la biblioteca es el correlato de la vida de uno, cómo le va armando. ¿Cómo fuiste armando vos tu biblioteca? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? O sea, ¿qué libro fue el primero que te compraste? ¿O fue lo primero que leíste? Es muy importante esto que comentas de cómo la autobiografía de un lector se refleja en su biblioteca, y lo que no es tan común es pensar que esa biblioteca personal está unida radialmente con decenas de librerías. Esos libros, sí, los has comprado, sí, y cada libro para mí tiene un cordón umbilical con la librería donde lo compré, y a menudo también con el lugar donde lo leí. Eso es muy interesante. Si tú lees en casa, siempre en la misma butaca, te cuesta a veces discernir una experiencia de lectura de otra. En cambio, si has leído ese libro en un avión, en un tren, en una playa, en un hotel, te acuerdas del contexto en el cual lo leíste. Yo me acuerdo de muchos libros
donde los compré. De hecho, cuando vi aquí en Buenos Aires, cada 3 meses iba a correos. Ayer estuve en el CCK con Cristian Alarcón en una interesantísima charla sobre crónica, sobre el libro de los pasajes, sobre librerías, y vi cómo es correos ahora por dentro. Sí. Yo iba a correos ahí hace 15 años, cada 3 meses, a enviarme una caja de libros a casa de mis padres, porque había una oferta en que los libros eran muy baratos de enviar. Ahora ya no existe, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por tanto, de ese libro, dónde lo compré, si lo compré aquí, o en Bolivia, o en Perú, o en Brasil, y lo envié, y ahora tengo una biblioteca que al mismo tiempo es también una especie como de autobiografía viajera, porque los libros que más me han impactado a menudo los he leído en un viaje y mirándola lo puedo recordar. Yo vengo de una familia humilde, de inmigrantes andaluces en Cataluña. Creo que por eso me instalé en La Boca, porque el barrio de La Boca es el más humilde de Buenos Aires y yo vengo de la periferia. Yo no estoy cómodo en los centros. Soy hijo de inmigrantes y tengo esa conciencia muy asumida. Es llamativo que, bueno, ya es un tema como para hablar de España en otra entrevista, pero me llama la atención este concepto de inmigrante dentro del mismo país. Sí. Incluso hay veces que uno, lo que se da en las metrópolis, acá sobre todo pasa, que uno a veces es inmigrante de su propia ciudad. Claro. A mí me interesa una cosa que como que puedo decir que descubrís de grande Barcelona, te había gustado siempre, pero a través de los pasajes, o sea, a través de los lugares completamente distintos, por fuera del centro, por fuera sobre todo del turismo. Porque parece también un libro, al principio uno lo mira, el libro del pasaje, y dice, bueno, por ahí está haciendo, es una especie de como de guía turística de lo no turístico. Pero en realidad no, porque está como desarmado. Hay como una cuestión medio borgiana ahí en el desarmar la ciudad y hacerla, como leerla desde otro punto de vista. Sí, lo que está diciendo es que como mi familia no tenía libros en casa, yo armé mi biblioteca y por tanto no heredé ninguna biblioteca. Claro. Creo que eso es muy bueno porque te permite romper y crear, ¿no? Y cuando descubro a Borges de Cortázar y vengo a vivir aquí, etcétera, empecé a leer sobre ciudad. Borges era un gran caminante, sí. Urbano. Cortázar escribió sobre pasajes también y sobre París y Buenos Aires. De modo que lo que hago es seguir un poco ese camino del collage, ¿no? de las ciudades invisibles de Calvino, sí. ¿no? de trabajar la ciudad desde una universalidad y desde un cierto collage. Mi libro además es una biblioteca en sí mismo de literatura urbana, es un homenaje a Edgar Allan Poe, a Charles Baudelaire, sí. a todos los grandes caminantes y escritores de ciudades, y desde Barcelona intento expandir el campo de reflexión y que sea un libro que hable de la idea de ciudad, de por qué las ciudades nos condicionan tanto el cerebro, nos lo formatean de tal modo que ya no podemos pensar la realidad desde fuera de lo metropolitano. Sí, porque incluso hay un momento que a mí también hay una idea bastante potente, un poco cerca del principio, que lo que dice es que en Occidente se construye la memoria a partir de la arquitectura, como hay que hacer edificios para que eso quede y marque el paso del tiempo, pero sobre todo como que lo aferre, lo sostenga. Totalmente. Entonces, me gusta la idea que planteas de que el tiempo se lo puede medir a través de las ciudades, del detrimento y del cambio. E incluso por momentos parece que el libro fuera como una voluntad de un poco de detener lo que está y que no se pierda con los procesos que se están dando de transformación constante, tiran abajo todo, vuelven a armar, que siempre pasó, pero el vivirlo me parece en el presente es doloroso a veces, es difícil, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí hay varios temas. Uno es que en Occidente hemos construido la memoria siempre en términos espaciales, ¿no? Los palacios de la memoria. Sí. Pensar la memoria como un plano, como un mapa, es muy propio de nuestra cultura. Por otro lado, lo que comentas de la destrucción y la construcción, a mí me ayudó mucho para darme cuenta de eso leer Ciudad Vista de Beatriz Sarlo. Sí. Ella habla justamente de que una ciudad tiene que destruir, ¿no? Hemos como idealizado la memoria, la historia, el pasado, pero ya en librerías propongo la necesidad de la obsolescencia. Hay libros que deben ser destruidos, hay libros que ya no tienen sentido que existan, ni siquiera en términos de reliquia o
o de tesoro, o de museo, o de archivo. De modo que igual que hay libros que hay que destruir, o al menos tiradas, ¿no? O almacenes de libros que no tienen sentido que existan, también hay que destruir calles y edificios. No todo puede quedar para siempre. Yo no nací en Barcelona, no me crié en Barcelona, de modo que no tengo una memoria sentimental vinculada con la adolescencia y la infancia barcelonesa. Puedo ver la ciudad con distancia crítica, sin melancolía y sin pensar como Baudelaire que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cualquiera que pase ahora por París sabe que el barón Haussmann hizo bien con la reforma. No tiene sentido que existieran todavía las calles que Baudelaire recuerda de su infancia. Pero que sin embargo la industria del turismo sigue comiendo de ahí, ¿no? También porque te llevan a los pasajes y por ahí no te muestran tanto. Me pasó en Barcelona y me pasó también en París. Eso, uno no lo que ama de las ciudades es la ciudad gótica. Claro. Después el Eixample por ahí en Barcelona pasa que claro, como que no, lo ves como normal, porque es normal, se normaliza. Sí, por un lado sí, pero por otro lado también porque hay unos indicadores turísticos, unos señaladores que te guían la mirada hacia el modernismo y hacia el gótico. No es casual que las novelas más vendidas en el mundo sobre Barcelona sean La Catedral del Mar y de Alfonso Falcones y La Ciudad del Viento de Ruiz Zafón, que para mí son malas novelas, pero que hablan de la Barcelona gótica y de la Barcelona modernista. En ese sentido, justamente en Barcelona Libre de los Pasajes propongo otra topografía. Invito al lector a que vaya a Barcelona y descubra una ciudad que en realidad no es turística. El turismo llega a un 2% de la ciudad, el resto son pueblos y son barrios y son lugares increíbles que no hay turismo en ellos. Es una ciudad que es como una red de pueblos y de núcleos antiguos, y yo ahora mismo podría vivir en cualquier barrio de Barcelona, porque en todos he encontrado lugares hermosos, casi siempre cerca de pasajes, ¿no? Por ejemplo, descubrí el barrio de La Clota, que es increíble. Es un lugar rural, con vacas y con gallinas y con campos de cultivo, al lado de una boca de subte, ¿no? Claro, es alucinante. Que aparte está en eso que siempre obsesiona tanto, los que somos de las metrópolis, que es hasta dónde llega la ciudad. Claro, no hay límites, no hay frontera. Es muy llamativo. No hay frontera. O sea, la ciudad antigua tenía murallas, por tanto tenía límites, por tanto podía ser comprendida, podía ser conceptualizada, reducida, abarcada. Ahora es imposible, las ciudades son infinitas. De hecho, ahora ya se habla de una especie como de gran área metropolitana, Buenos Aires, Rosario, claro, con todo lo que hay en medio, ¿no? Hace un rato mencionaste a Ruiz Zafón. Nos interesa que charlemos un poco de por qué crees que en Argentina no llegan tantos españoles, o los que llegan son muy pocos, o sea, en Latinoamérica, muy mainstream también, y por qué se da al revés, o sea que Latinoamérica, en España hay muchos que son leídos y acá y no pasaría lo mismo. O que desde acá por lo menos se lo ve como que siempre estamos como preocupados por eso. De hecho, sí, un poco el motivo de la entrevista era ese, era saber cómo, la típica pregunta, ¿cómo se lee a Latinoamérica en España? Sí. Pero la pregunta me parece que también puede ser al revés. Uh-huh. ¿Cómo leemos nosotros? O sea, ¿cómo llega? ¿Cómo funciona eso? Sí, yo creo que aquí hay varios factores. Por un lado está el tema postcolonial. Está claro que todavía sigue habiendo un prejuicio postcolonial desde América Latina hacia España, que está bien. O sea, durante unos siglos tiene que haber todavía un cierto recelo cultural hasta que todas las sociedades sean ya vistas en igualdad, ¿no? En la autonomía, ¿no? Claro. Evidentemente aquí hay un problema añadido, que es que tenéis la mejor, no literatura, yo diría, porque en otros países como Venezuela o Chile quizá la poesía sí, es más potente, pero sí la mejor prosa y la mejor ficción del siglo XX, ¿no? Solamente la literatura argentina o rioplatense es la más poderosa, ¿no? Y aquí evidentemente significa eso, que un lector va a preferir esa excelencia conocida ante la posibilidad de leer a un extranjero. En España hay una especie como de burbuja, es decir, los escritores más prestigiosos de América Latina, la mayoría, no todos, publican en editoriales españolas y se distribuyen en España, pero no os creáis que las ventas reales de esos libros son tan elevadas como su prestigio. A menudo esas editoriales están publicando esos autores latinoamericanos, argentinos, mexicanos o chilenos por el prestigio, por los premios, por el aura, aunque no haya
una masa de lectores muy significativa. En realidad, en España, editoriales muy buenas como Candaya, que apuestan por autores latinoamericanos desconocidos o consagrados en sus países, tienen dificultades para conseguir que haya un público de esos libros. De modo que, lamentablemente, en el siglo XXI seguimos en la maldita cultura nacional, en que en todos los países del mundo, sobre todo, se leen autores de esos países y la circulación transnacional es realmente complicada. Y hablando un poco de eso, ¿no? De lo que es Latinoamérica, los escritores, eso hace un tiempito fue la selección de Bota 39, la nueva, la del 2017. Vos en una nota que hiciste en el New York Times, en español, hablás un poco de esa selección, decís que quiénes se quedaron afuera para vos, quién tendría que haber estado, hablás, puntualizás también eso que me pareció interesante, decís que en el festival no tiene en cuenta a los escritores españoles, o sea, hablando justamente de esto, ¿no? No solo eso, sino que además hay autores que escriben en inglés, sí, en Estados Unidos y de Brasil. Claro, me parece que si pensamos realmente en términos transatlánticos e iberoamericanos, hay que hacerlo desde su marca más conocida, que es el Live Festival. Claro, y aparte, Live Festival no tiene una está en Segovia, no tiene en Segovia. Una sede española en Segovia, el festival, sí. Y justo en esa nota decís algo que me parece muy, muy interesante, que decís, al fin y al cabo, todos los escritores contemporáneos somos transmedia, ¿no? O sea, me gustaría que hablemos un poquito sobre eso, o sea, porque decís, el Bogotá 39 habla de la ficción más que nada, no hay cronistas, más allá que en el jurado está Leila Herrero, no hay cronistas. Bueno, entonces... hay cronistas siempre y cuando escriban también ficción. Exacto. El transmedia te referís a un jugador de toda la cancha, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, un tipo que puede escribir desde crónica hasta ficción, no ficción, ensayo. Es que me parece que es lo más natural, ¿no? Cronistas puros, o autores de cuentos puros, o novelistas puros, o poetas puros, es difícil encontrar ejemplos en el siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el trabajo de Gabriela Wiener, que es cronista, pero que es poeta. Ha publicado 2 libros de poemas muy buenos, ¿no? Yo creo que lo normal es trabajar al menos en 2 géneros, cuando no en otros lenguajes. Yo, por ejemplo, acabo de publicar mi segundo cómic de no ficción, ¿no? Me parece que es lo más natural, ¿no? Ir expresando tu poética en medios diversos, de modo que habría que repensar tanto la noción de antología en el siglo XXI como la noción de festival para intentar representar esos lenguajes híbridos que son cada vez más comunes. Me quedé un poco con lo que decías antes, de que acá en Argentina le damos mucha más bolilla a la ficción por una cuestión de casi de tradición del siglo XX. En esto de repensar qué es un escritor interesante, un poco también pensando en la industria, cómo hacer para lograr que te lean, no como un consejo hacia los escritores noveles, sino como pensando un poco en, no puede llegar a ser que el escritor de ficción, el novelista, está un poco como entrando en crisis, o debería entrar en crisis quizá, esa noción, como que es la más, el objetivo más alto. Que después, bueno, sí, si haces crónica, bueno, si haces ensayo está bien, pero parece que se vuelve algo más académico. Quizás ese escritor transmedia es lo interesante, es el tipo que puede escribir todo, y el tipo que, el libro que sale necesariamente de la novela, la ficción, quizás sea algo más interesante para decirlo que sí. Sí, yo creo que efectivamente desde el boom a la novela pura, totalizadora, ambiciosa, de autonomía de la ficción, está en crisis, claramente. Autores como Ricardo Piglia en Respiración Artificial, o como Cristina Rivera Garza en su último libro, que es sobre Juan Rulfo, y es ensayo, y es crónica de viaje, y es poesía. Yo creo que es un ataque sistemático a esa noción que tú comentas. Por otro lado, es verdad que en el canon actual está ocurriendo lo contrario, ¿no? Javier Cercas, sus mejores libros son de no ficción. Emmanuel Carrer abandona la novela, se dedica a la no ficción. Nausgard
nos vende novela de ficción como si fuera autobiografía, y estamos en esa otra nueva tendencia. Yo, en mi caso, mi opción personal en librerías y en Barcelona Libro Los Pasajes es no hablar de mí apenas, que yo sea el hilo conductor muy sutil, muy subterráneo, y volcarme al otro, en librerías a los libreros y a sus librerías, y en Barcelona Libro Los Pasajes a los pasajes, sus habitantes y la ciudad. Yo creo que el periodismo como generosidad, el periodismo con su lección de lo que importa es el otro, es muy importante no olvidarlo en literatura, donde la tendencia neurótica, obsesiva, ególatra es muy fuerte, ¿no? Yo intento contrapesar toda esa egolatría mía, natural, de ser humano y de escritor, buscando historias, entrevistando a otros y pensando que siempre en un libro el importante último es el lector, por lo tanto el otro la otredad, y hay que dirigirse hacia algo que no sea tu propia psique narcisista. Bueno, pero también en ese sentido, ahí entra en cuestión toda la famosa literatura del yo, que acá siempre nos agarramos los pelos, estamos un poco a las puteadas entre los que no, sí, bueno, está bueno, es una nueva exploración contra los que no, hay que escribir ficción, dejar sacarse a uno del medio, no sé qué. Entonces, ¿estás un poco enterado sobre el tema? Totalmente. ¿Tienes una opinión formada? Sí, mi opinión es que cada uno haga lo que le dé la gana, porque estamos en el ámbito de la creación artística, cada uno es soberano y puede hacer lo que quiera. Después, tú como lector optas por un libro u otro, y a veces te apetece meterte en una psicología atormentada y traumática, o una autobiografía o una confesión, y a veces te interesa otro tipo de libro. Yo creo que no hay que dogmatizar ni pontificar, y sobre todo que realmente estamos siempre pensando la literatura en términos de gusto y de opinión personal. En nuestra época de Twitter la opinión está hiper sobrevalorada, no es tan importante opinar, y por otro lado estamos empezando a pensar, gracias a Franco Moretti, por ejemplo, en la literatura desde el Big Data. Y si tú realmente haces un análisis cuantitativo y no intuitivo cualitativo, sino cuantitativo de la literatura, en realidad se publica mucha más novela de ficción sobre historias fantásticas, medievales, históricas, que no sobre yo, ¿no? De modo que si tú has leído 10 libros y has visto 30 reseñas de un tema, no creas que eso realmente es lo que centra el canon actual, sino que siempre la perspectiva debe ser más amplia. Y en otros capítulos nosotros estuvimos charlando con Edmundo Pasoldá, Mike Wilson, Liliana Colanzi, Federico Falco, cómo fue su experiencia en máster de creación literaria, de escritura creativa. Vos justamente codirigís uno en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Quiero que hablemos un poquito sobre eso, cómo es pensar un máster de creación literaria, o sea, qué beneficios crees que puede llegar a traer un escritor. Sumergir. Si pensás que hay limitaciones, claro, también, digamos que es siempre recomendable, o se puede coexistir. A ver, yo diría que ahora que hemos cumplido 10 años de máster, en la fiesta, que fue muy emocionante con muchos alumnos y exalumnos, yo me di cuenta de que ahí hay un proyecto fuerte y que es perdurable lo que hemos construido ahí. No puedo hablar de otros másteres, puedo hablar del nuestro, de la Pompeu Fabra, y yo diría que evidentemente se puede ser un gran escritor sin haber estudiado nunca un máster, ni siquiera sin haber ido nunca a un taller literario, que aquí en Buenos Aires es muy común, de un modo autodidacta, como hice yo. Pero en mi época la revista Lateral me ayudó mucho a conocer a otros, a encontrar lectores, a encontrar interlocutores, y creo que el máster un poco ocupa ese espacio que hasta hace un tiempo tenían las revistas y las tertulias, claro, ¿no? Ahora encuentras un espacio de relación. El máster sobre todo te brinda una generación de gente parecida a ti que te va a leer, crea una red, eso es lo más importante. Aparte, la experiencia del máster es una experiencia de lectura. Los ejercicios y los textos que escriben los alumnos son importantes, pero son mucho más importantes los libros que descubren, y sobre todo descubren su época. Vienen al máster y descubren quiénes son los autores, los libros, las tendencias que se publican ahora y cómo funciona la industria editorial y el campo cultural, que es parte de la literatura. No es que haya una experiencia pura de escribir
y una experiencia corrupta de publicar o de ir a fiestas o de encontrar editor o de tener agente, sino que todo forma un gran campo cultural que hay que conocer si te quieres dedicar a esto. Digamos, es hasta cierto punto una de las razones por las cuales hay una pobreza, me parece, acá en el campo cultural, pobreza a nivel económico, es esa, es que por ahí no está tan... Se lo ve como medio como de costado y medio como se desconfía de la... Sí. ¿no? De la profesionalización. Sí, claro. Sin embargo, te das cuenta de que en algún momento todos terminan bajando la cabeza, digamos. Sí, bueno, sin ir más lejos, no sé si sabés, se creó la primera carrera de licenciatura en Arte de la Escritura en la UNA, Universidad Nacional de las Artes, hace 2 años, y se armó todo un debate acá importante sobre cómo o sea, hay que aprender para ser escritor. O sea, Martín Cohen, o sea, hablando un poco de eso, diciendo que en realidad no, pero sí es como... A mí me parece un debate totalmente estéril. En Estados Unidos hace más de 80 años que hay cursos de escritura en la universidad, en Iowa y en 300 más. Sí. Está totalmente naturalizado y yo creo que hay que abrir un poco el campo de visión y pensar en otras artes. ¿A quién se le ocurre que no hay que ir a un conservatorio de música para aprender música? Es obvio que hoy día con YouTube, por ejemplo, puedes aprender a tocar cualquier instrumento, pero en música, en arquitectura, en bellas artes, en danza, en teatro, en todas las demás disciplinas se entiende normal la academia. En literatura debe serlo por una cuestión lógica y muy evidente. Pero y ahí como, no quiero meterme en el tema, pero y ahí cómo funciona digamos, el campo y fuera del campo también, ¿no? Porque todos aquellos que elijan no pertenecer, no estudiar, sino seguir ese camino más típico, ¿se quedan afuera? No, lo que va. No, estamos en una época de convivencia total de todo. Tú puedes llegar a ser un gran artista a través de YouTube, a través de la biblioteca de tu barrio, a través de viajes, quedándote en casa. Lo más localista, lo más de barrio puede encontrar su camino de excelencia. Yo creo que no hay recetas. Cada uno tiene que seguir su intuición. Y a menudo alumnos míos, argentinos algunos de ellos, no han escrito después del máster. Se dieron cuenta en el máster de que no son escritores y leen, y a mí es lo que más me gusta. Encontrarme un exalumno que me ha dicho, sabes, yo quiero dedicarme a leer, que es lo que me da placer. Hay otros que realmente lo que más valoraron fue la experiencia de un año en Barcelona, con la cultura de Barcelona, con los museos de Barcelona, con los viajes por Europa. Hay otros como Carolina Bruck, la escritora argentina, exalumna nuestra, que ahora es para mí de las más interesantes y reconocidas escritoras de este país, o Mónica Ojeda, que es de Bogotá 39, también es exalumna nuestra, de modo que hay variedad de experiencias y lo que importa es que cuando haces algo de este tipo, esa apuesta, esa inversión, estés convencido de ello y lo vivas con la mayor intensidad y felicidad posible. Hace un rato mencionaste a Ricardo Piglia. Vos hace 10 años, si mal no recuerdo, el lugar de Piglia, Críticas y Ficción... Dios mío, hay datos que es mejor que no me recuerdes. Ya sé que estoy calvo, pero que me recuerdes de pronto que ya han pasado 10 años de ese libro es duro. En el prólogo de ese libro, vos hablás de nosotros que estamos after Piglia. O sea, el concepto after Piglia me parece interesante. O sea, en su momento vos estabas hablando de la producción literaria after Piglia, con Piglia vivo todavía, o sea, claro. con Piglia produciendo. ¿Cómo crees que va a ser el after Piglia realmente cuando la maquinaria de Piglia, que ya dejó, o sea, resuelta de estos años, que queda para publicar, no esté más? ¿Cómo ves eso? Bueno, la verdad es que es un caso fascinante. Yo creo que hasta hace poco hemos visto la herencia, sobre todo, de respiración artificial y de los ensayos. Sí. Piglia nos propuso nuevos modos de leer que han sido muy, muy fértiles. Yo en una novela que se llama Los Muertos seguí claramente la estela pigliana. De hecho, Ricardo Piglia presentó Los Muertos aquí en Buenos Aires y es obvio que sin respiración artificial yo no hubiera hecho una novela como Los Muertos sobre series de televisión y sobre videojuegos, porque yo trabajo los materiales de mi época, igual que él trabajó
los de la suya. Hay muchas novelas contemporáneas que de un modo u otro son deudoras de respiración artificial, y ahora entramos en una nueva fase que es a ver qué pasa con los diarios, ¿no? Sí. Los diarios, que para mí es su segunda obra maestra después de Respiración Artificial, son libros muy potentes, son diarios muy novedosos, aunque el modelo sea el de Pavese, por ejemplo. Él hace otro tipo de diario, otro tipo de artefacto, y vamos a ver cómo, ahora que sabemos que también fue un gran escritor de crónica, ¿no? De crónica autobiográfica y de crónica de época, porque Buenos Aires está fijada en esos libros, veremos qué tipo de herencias, de mutaciones provoca eso. Al contrario que Bolaño, Sebald o Mario Lebrero, que murieron de un modo inesperado, Piglia tuvo tiempo para planificar su despedida. En efecto, ha dejado todos los libros programados, pero lo que la historia de la literatura demuestra, obviamente, del arte, es que la recepción es incontrolable. Tú puedes decir lo que quieras, hacer lo que quieras, el mundo, los lectores dispondrán. De modo que no es posible saber si Piglia de aquí a 20 años se va a leer, si va a quedar como un clásico y dentro de 200 años se va a leer. Eso nunca nadie lo puede saber, porque la historia es impredecible. Él dijo su curva de personaje, pero hay que ver si el personaje total interesa de cada unos años. Sí, eso es imposible saberlo. Lo que nos dice la experiencia reciente es que Bolaño, Sebald, Lebrero nos siguen interesando, tuvieron muertes inesperadas y estaban en el mejor momento de su carrera, pero en cambio Carlos Fuentes yo diría que nos dejó de interesar, Camilo José Cela nos dejó de interesar, de modo que hay que ver qué ocurre. Recién mencionaste a Bolaño, vos con el concepto de After Piglia, ¿cuál sería el After Bolaño, ¿no? También, porque también Bolaño creó un modo de... Varios escritores se sienten reflejados en Bolaño, en el hacer la novela otra vez, la novela monumental, como El Detective Salvaje, 2666, qué pasa, sucede en diferentes partes del mundo. ¿Cómo crees que impactó también eso? A mí me parece que, en efecto, esa pregunta es muy interesante, porque Piglia apuesta, después de un par de novelas en que se abre, ¿no? Sí. Sobre todo el camino de ida a Estados Unidos, inesperadamente en los diarios elimina el mundo, sí. Y se centra en Buenos Aires. Posiblemente haya algún libro de los que dejó inéditos, porque en los diarios no hay ningún viaje. No. De modo que es posible que el viaje a China, el viaje a Cuba, viajes europeos, que sabemos que fueron importantes, sobre todo a Italia o a Barcelona y Estados Unidos, aparezcan en otros libros futuros. Pero con los diarios él marca un tipo de apuesta por lo local, por lo nacional, sí. Mientras que Bolaño justamente nos deja como herencia, como testamento, 2666, que es una ficción global. Ahí hay dos caminos, yo creo, para la literatura de nuestra época. Antes veíamos que lamentablemente lo nacional tira mucho. Cada año los libros que más se venden en cada país son sobre todo sobre política, sí. Y sobre cuestiones locales. Ahí hay una opción, ¿no? El escritor que trabaja su barrio, su ciudad o su país. O hay otra opción, que es la que Bolaño iluminó, que es la de Agustín Fernández Mayo, por ejemplo, en su trilogía Nocilla, o en su último libro, trilogía de la guerra. Es el del joven Carlos Fonseca, por ejemplo, que es un autor de Costa Rica que vive en Inglaterra. Alicia Cobb, catalana, también ha escrito sobre varios lugares del mundo. Yo creo que la literatura del siglo XXI debe tender, porque estamos en la época de la globalización, hacia el cosmopolitismo, pero como estamos también en la época de la convivencia de todas las estéticas posibles, quién sabe. Vos escribiste un libro de ensayos de Shakespeare sobre series, o sea, te especializaste mucho en eso, y me gustaría que charlemos un poco sobre dos ficciones, una catalana y otra española, La Casa de Papel y Merlí. Hay un fenómeno acá en Latinoamérica que esas dos series pegaron bastante. Una obsesión. Una obsesión. Ya grave. Sí, o sea, como gente que no consumía series, con La Casa de Papel empezó a consumir mucho. Fue como bastante un fenómeno popular, y eso hace que haya una tercera temporada. Y lo de Merlí también lo mismo. O sea, es una ficción catalana, es como cosas nuevas que llegaron a Latinoamérica que antes no llegaban. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque el mundo está muy loco. Yo no he visto ni Merlí ni La Casa de Papel, y Netflix está provocando fenómenos inesperados globales,
cuando de pronto el público y el algoritmo privilegian algún tipo de producto cultural. En España, en 6 meses, ha habido una multiplicación de series de calidad brutal. Sí que he visto El Ministerio del Tiempo, que es muy buena, y Vis a Vis, que es muy buena. Llega ahora la nueva temporada en Fox. He visto La Zona, La Peste, Fariña, grandes series, muy buenas series. Pueden competir perfectamente en el panorama internacional de las series de calidad. La Casa de Papel la voy a ver ahora porque me estáis obligando a ello en América Latina y tendré que escribir y poder opinar sobre ella. Merlí no, porque Merlí es una telenovela, no es una serie, es un culebrón, es una telenovela popular de una escuela muy concreta. Es más el formato de que venga por Netflix. Es Netflix. Parece una serie, pero en realidad No, era emisión totalmente. O sea, en la televisión catalana ha habido durante 30 años series muy interesantes, pero de carácter costumbrista, realista y de telenovela, no de serie de calidad. Merlí, intuyo, porque estuve con el equipo de creación y algunos actores en un festival que ha sintonizado con la adolescencia latinoamericana. Creo que trabaja muy bien desde la filosofía esas cuestiones de género, de inadaptación, etcétera, de los adolescentes. Y La Casa de Papel es un thriller en español con un escenario familiar español que ha conectado. Pero es Netflix la clave y no tanto el objeto cultural en sí. Netflix como género, más que como... Claro, Netflix como... o sea, Amazon ha conquistado el mundo físico de los objetos, sí, y Netflix ha conquistado el mundo virtual de los relatos, ¿no? Google, obviamente, y Facebook desde otro ámbito, pero Netflix el de las historias. Bueno, para ir cerrando, me gustaría que nos recomiendes algo que estuviste leyendo recientemente o alguna serie que hayas visto, que nos cuentes por qué te está gustando tanto. El libro último que he leído que me ha impactado ha sido, creo que se llama en español Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris. Es una novela gráfica, se acaba de publicar en España ahora, fue cómic del año en Estados Unidos en 2017 y es un libro extraordinario, dibujado con bolígrafo, con un uso del color increíble, con un guión muy bueno. Es una niña que tiene problemas con su madre, que tiene cáncer, con su hermano, que es un delincuente seductor. Muere la vecina de arriba y esa vecina era sobreviviente del Holocausto. Estamos en el año 70 y ella investiga quién la ha matado. Está el tema del género, de la homosexualidad, está el tema del exterminio, la memoria de Europa, está el tema de lo pulp, de lo friki, de lo monstruoso. Es una novela gráfica extraordinaria y Emil Ferris pronto va a publicar la segunda parte del proyecto. Y de series, de ahora mismo quizá recomendaría Fariña, española, que no se puede ver aquí, y The Good Fight en Estados Unidos. Y serie reciente que no tuvo mucho éxito, se ha cancelada, pero que es extraordinaria, muy interesante, I Love Dick, una serie de Amazon que adapta una novela homónima y que introduce el arte contemporáneo, la danza, la performance, la instalación, la pintura. Es muy raro una serie tan transmedia como I Love Dick. Bueno, Jordi, muchas gracias por estos momentos compartidos con nosotros. Espero que lo hayas pasado bien. Muchas gracias a vosotros, porque realmente encontrar lectores que no solo han leído tu último libro, en este caso Barcelona Libros Pasajes, sino que vienen a la mesa de la entrevista con libros de hace 10 o más años, me parece que es un lujo, así que muchas gracias a vosotros. Gracias a vos. Bueno, nos escuchamos la próxima entonces. Chao. Chao. No está grabando.